El proceso de industrialización que se llevó a cabo a partir de la mitad del siglo XIX encontró en la agricultura su pilar de sustentación. La laguna fue el eje central del desarrollo por la agricultura de algodón, guayule y la minería. Capitales de Chihuahua y Nuevo León financiaron la incipiente industria lagunera, primero con la agricultura y después con la industrialización del algodón con la jabonera de la laguna. Torreón, de ser una sociedad agrícola, se transforma en una sociedad industrial y afronta los retos de la globalización con la mediana y pequeña industria al servicio de la gran industria. Al dejar de sembrar algodón, la región se convierte en una cuenca lechera. Invierte en agroindustria y ve como alternativas los invernaderos con la técnica de la hidroponía. El guayule se convirtió en el primer producto de exportación en la laguna. Las dos grandes procesadoras de guayule eran la Madero y la Continental. El capital extranjero fue esencial para el desarrollo de la minería. El sector minero se expandió después de 1880 gracias a los ferrocarriles, el alza mundial de los precios del metal y nuevas inversiones. Mapimí y Ojuela disfrutaron de la bonanza de esta época y se convirtieron en una de las regiones productoras de plata más prósperas de México. En 1887, la empresa minera de Peñoles adquirió las propiedades de esa compañía y hacia 1903, la minera Peñoles de Mapimí era una de las más grandes empresas del ramo. La compañía adquirió minas en Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. Peñoles construyó una pequeña vía férrea desde Mapimí hasta la línea principal del ferrocarril central, convirtiendo a Torreón en el principal punto de distribución de embarques de minerales, así como el punto de abastecimiento para todos los bienes y maquinaria requeridos en Mapimí. En 1901 inicia actividades la Compañía Metalúrgica de Torreón. Esta compañía se convirtió en la principal industria local, siendo la única planta de mexicanos de esa magnitud. La planta tenía 2 hornos para cobre, 8 para plomo y podía transportar 200,000 toneladas de mineral y fundentes al año. La Compañía de Minerales y Metales adquirió en 1917 el 80% de la Compañía Metalúrgica de Torreón. En 1920 se fusionan Minerales y Metales y Compañía Minera Peñoles S.A., conservándose el nombre de la última. Seguimos con familias centenarias, pilares de la laguna y de su historia, y en esta ocasión con el tema industria y comercio. Industrias de muchos años, algunas de principios de siglo, otras más modernas, pero la industria es lo que se necesita aquí en la laguna para crecer y muchas veces estos empresarios se convierten en líderes de los jóvenes y modelos a seguir. Y yo le doy la bienvenida a Fernando Treviño Botti. Mucho gusto, Fernando, qué bueno que estás con nosotros. Mari, muchas a Jaime gracias por Reed. la invitación. Mari, muchas gracias. Los dos, pues, tienen empresas que son muy sólidas y yo quisiera que ellos nos platicaran un poco de lo que hacen, por qué lo hacen, qué venden, qué difícil, cómo ven la comarca. Fernando, empezamos por ti, con Trebotti, que empieza 1979, 1980. Efectivamente, empezamos en donde todavía estamos, en la zona industrial de Gómez Palacio, ¿sí? Recuerdo bien cuando nosotros llegamos a la zona industrial. La zona industrial tenía aproximadamente en los 80s un 30% de construcción y creo que fue a partir de ahí, de principios de los 80 a 1995, que se consolidó en la zona industrial de Gómez Palacio que ahorita es. ¿Sí? Lo que hacen en Trebotti, ¿qué es? En Trebotti somos contratistas generales, que quiere decir que nos dedicamos a cualquier especialidad de la industria de la construcción y que juntando estas actividades te puedes considerar un contratista general, como lo dije, y que puedes hacer una obra
desde las terracerías, cimentaciones, hasta los acabados, terminarla. Que en la parte, eso sí, aclaro, que siempre ha sido por la parte industrial, por la parte comercial, por la parte institucional, en donde nosotros hemos trabajado. No hacemos nosotros residencias ni en lo habitacional, ¿sí? Una pregunta. Ahorita voy contigo, Jaime, pero Claro, le María. quiero preguntar a Fernando. ¿Es difícil ser empresario? Yo creo que no es difícil, es un reto más que difícil. Lo difícil es mantenerte y lo difícil es ser un empresario de tiempo completo. Y a eso me refiero, que sepas balancear todas las responsabilidades que a un empresario le corresponden, que son, primero, dar empleo de calidad, pagando lo justo, que tienes que tener clarísimo que en cualquier actividad que hagamos tenemos que pagar impuestos, tenemos que atender la parte de la seguridad social, y ahora de un tiempo para acá con mucho más conciencia tenemos que estar en equilibrio con la naturaleza. Esa parte que antes, y te lo digo antes porque así era, no se tomaba en cuenta. Ahora yo creo que es muy importante, y no porque haya regulaciones y no porque haya nuevos estándares que así te lo exigen, sino porque tienes que estar convencido. Así Sí. es, hay que cuidar. Y más en este clima desértico, semidesértico. Yo le pregunto a Jaime, tu abuelo fue uno de los primeros que llega aquí en la laguna con estas fábricas de hielo, ¿verdad? ¿Tu abuelo o bisabuelo? Fue mi abuelo Harvey Agustín Reed. Él llega en los 20 a fundar lo que es la fábrica de hielo Gómez Palacio, que está en La Hidalgo, que sigue estando ahí. La funda en 1929, Mari. Ahí nace mi padre. Afortunadamente, y gracias a nuestro Padre Dios, todavía está en nuestras manos. Mi hija Maru, la mayor, es la gerente administrativa, y pues seguimos echándole muchas ganas, ¿verdad? Bueno, de esa fábrica va a salir una nueva empresa. En 1963, mi padre, junto con mi abuelo, deciden que hay que empezar a fabricar equipo para fábricas de hielo. Montan en una pequeña bodega, en un patio en la fábrica de hielo que está en La Hidalgo, un muy pequeño taller, y le ponen por nombre Maquinaria y Laminados. En el 63, de ahí empiezan a fabricar equipo para fábricas de hielo, pero era muy poco el trabajo. Salta una oportunidad para fabricar refacciones para plantas termoeléctricas, y de ahí sale la línea que nosotros ahora llamamos precalentadores de aire regenerativos, que a la fecha ahora no nada más fabricamos las partes, ahora diseñamos el precalentador completo, lo seleccionamos, lo fabricamos, lo instalamos en las plantas termoeléctricas, les damos servicio y vendemos refacciones. Una pregunta, ¿ustedes exportan? Exportamos. ¿A qué parte? Exportamos a los Estados Unidos, Canadá, con una empresa que estamos asociados, que nos representa ya, que se llama SPX, y directamente tenemos representantes en Chile, en Colombia. Tenemos representantes en Arabia Saudita, en Riad, y tenemos representantes también en Afganistán. Yo quisiera, o sea, porque los dos son muy exitosos y van a venir otras personas después de ustedes que también han hecho cosas muy importantes, pero ¿qué les aconsejarían a los jóvenes? A los jóvenes de hoy que salen, ven un panorama difícil, no saben qué hacer y lo primero que ponen es un restaurante. O sea, ¿qué les podemos decir a esos muchachos para ese emprendimiento que se necesita aquí en la comarca lagunera? Jaime. Yo pudiera recomendarles a los muchachos jóvenes que busquen un nicho, que encuentren una necesidad, y que una vez encontrando la necesidad desarrollen el producto, y que no se cansen, que luchen hasta el final por sacarlo adelante. Una de las
Lo que hace a un empresario es su tenacidad, es el ser terco. A mí mi padre, desde que yo estaba chico, me hacía una broma. Decía que yo era muy terco y que yo le contestaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Pues la verdad, ese es algo que se necesita para ser, yo, en mi opinión, pienso un buen empresario. Ser muy terco, pero muy importante también encontrar ese nicho donde se encuentre un producto que se pueda desarrollar y se pueda sacar adelante y con la terquedad lograr hacerlo un éxito. Fernando. Sí, efectivamente, Mari. Yo creo que los muchachos ahora tienen que encontrar ese hueco, como lo dice Jaime, ese nicho y trabajar en él, pero efectivamente tienen que encauzar el sentido del trabajo, porque tú bien lo dijiste, lo fácil es poner un restaurante y se juntan 3 o 4 amigos y es lo primero que hacen y luego se dividen porque obviamente no sale ni para uno, menos para 3 o 4 y lo difícil es lo otro, ¿verdad? No es fácil, algo que pudiera servirles también es que se empleen, ¿verdad? Que se empleen y que lo que hagan en su primer trabajo lo hagan con tenacidad, lo hagan con pasión, de tal suerte que vayan cogiendo y tomando consistencia para que emprendan algo de lo que me queda claro que no puede ser lo fácil, porque eso lo hacen todos. Pues decir, como el anuncio ese de Anthony Quinn, ¿verdad? Que decía, ya no me acuerdo, pero era por ahí Sí. más o menos lo que... Que si las cosas fueran fáciles, Cualquiera las las haría, haría. sí. Correctamente. ¿Qué le falta a la comarca lagunera para volver a resurgir como todavía hasta los 40, 50, la comarca lagunera era reconocida en toda la República? ¿Hemos bajado de nivel? Bueno, porque lo dicen las tablas. ¿Qué es lo que nos falta, Jaime? Yo pienso que lo que nos falta es un poquito más de apoyo de parte de los gobernadores. Sé que me estoy metiendo en un tema medio turbio, pero hay que decir las cosas como son, la verdad. Por el lado que a mí me corresponde, porque yo soy empresario de la comarca lagunera de Durango, de Gómez Palacio y Durango, falta extensión territorial. Ya no hay tierras que ofrecerle a nadie. Aquí yo pienso que el gobierno de Durango, el gobernador, tiene que venir a tratar de adquirir tierras para poder ofrecer a esos empresarios, a esas grandes empresas que pueden venir a invertir. Eso es lo principal. Seguido, yo pienso también que un muy fuerte programa de capacitación al personal. Yo creo que Fernando no me dejará mentir, batallamos mucho con la gente. Hay muy poca capacitación en la región, necesitamos cada vez más mano especializada que no estamos obteniendo. Yo creo que todos nosotros empresarios ya creamos nuestras propias escuelas dentro de nuestras empresas para poder capacitar ese personal que no estamos teniendo. Yo siento que esas dos cosas son de las principales que se requerirían aquí. De la laguna de Coahuila no pudiera hablar mucho porque desconozco, pero de la laguna de Durango creo que esas son las situaciones en mi gusto, en mi opinión, que se requerirían atacar primordialmente. Fernando, tenemos aquí 17 universidades en la comarca lagunera. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tristemente lo que está pasando es que esos muchachos recién egresados no encuentran ese espacio en las empresas, porque estas empresas desgraciadamente no están creciendo como pudieran estar creciendo otras en otros lugares del país y emigran, ¿sí? Entonces, esa tendencia es la que tenemos que revertir. Gobierno y sociedad civil. No es un asunto solamente del gobierno, es un asunto que nos compete a todos y para lo que todos tenemos que trabajar. Y lo platicábamos ahorita, en una área, en una comarca como la nuestra, que tenemos un río en medio, 2 estados, 4 ciudades, que somos totalmente conurbados, no nos hemos podido poner de acuerdo para homologar lo básico. Entonces, claro que nos está influyendo. Sí influye y definitivamente
también ha sido parte de por qué no termina de despegar la laguna, tanto la de Coahuila como la de Durango, porque los dos estados, su capital, Saltillo y Durango, tienen un peso específico más fuerte que el de nosotros, las cosas tienden para allá y nos vamos rezagando. Pero esa inercia o esa tendencia la tenemos que revertir. Claro. Tú bien lo dijiste en 1900, y no creo que en 1950, yo creo que en los 60 y 70, la Torreón, Gómez Palacio y la comarca lagunera en sí, estaban dentro de los 10 primeros lugares en cualquier índice que los pudieras medir en México en ese entonces. Entonces, yo creo que hay un potencial muy grande aquí en la laguna. Yo creo que nos hemos concientizado todos. Yo creo que también los gobernantes lo están haciendo. Falta mucho, pero nos falta a todos. No se hacen los equipos que se tienen que hacer. Y efectivamente no se termina de dar la condición y por eso estamos así, pero tenemos que revertir esa tendencia y sí se puede. Claro que se puede y aquí ustedes son ejemplo y yo quisiera, ya desgraciadamente nos tenemos que ir a una corte, pero sí quiero recomendarles este libro, Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia, un prólogo del maestro Felipe Garrido y las historias de gente muy talentosa en todos los ámbitos de la laguna, entre ellos el sector industrial. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Jaime, gracias, y felicidades. Mari, por la invitación. Y hay que seguir picando piedra para lograr otra vez que la comarca vuelva a resurgir con la unión de todos nosotros. Exactamente. Gracias. Gracias otra vez. Gracias, Mari. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos aquí en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia, y con el tema la industria. Y con dos empresarios que han sido de toda la vida de aquí de la Laguna. Doy la bienvenida a José. Muchas gracias, Murra, muy amable. Y a Miguel Ruiz. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Los dos, pues bueno, estamos en el tema de la industria. Voy a empezar con José Antonio porque su empresa ya tiene desde 1982. 82. Sí. Y en tu entrevista, porque les recuerdo que todos ellos aparecen aquí en nuestro libro Familia Centenaria. A mí me encantaron las entrevistas de todos ustedes, de ti. Tu papá era agricultor, vende las cosas y ustedes se van a la empresa. A ¿Por la qué? industria, sí. Mi papá siempre se dedicó al algodón, la familia siempre se dedicó al algodón, a la agricultura. Y bueno, todos fuimos a estudiar. Ingenieros, somos 5 hermanos, 4 ingenieros y un contador. Y bueno, cuando ya empezamos a trabajar, yo empecé a trabajar con Beto Villarreal, entonces ahí pues vimos otro horizonte completamente diferente que la actividad primaria, ¿verdad? Entonces fue cuando yo decidí seguir por el lado de la industria. Mi papá vende sus ranchos y bueno, pues invertimos parte de ese dinero en el negocio familiar y bueno, fue una buena decisión, porque son mayores valores agregados, tienes oportunidad de vender en otros mercados, tienes A ver, pero primero, ¿qué hace Tecmur? Así se llama. Tecmur Tecmur. es Tecmur de Murra. Sí, tecnología Murra. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de partes para motores, para transmisiones, para diferenciales, para motores eléctricos, generadores. Nosotros se los fabricamos a nuestros clientes, a John Deere, a Caterpillar, a Emerson, a Nidec. En algún tiempo hicimos partes para la industria automotriz. Nosotros lo que hacemos es, le diseñamos la parte en conjunto con el cliente. Esta parte que va en este motor o esta parte que va en este tractor,
Nosotros les ayudamos a diseñar, vemos la parte del diseño del proceso de manufactura en fundición y en maquinado, se desarrolla esa pieza y se les fabrica por muchos años. Y bueno, una parte muy importante de nuestro negocio es el acervo tecnológico, es el conocimiento. Un negocio pues de manufactura metal mecánica de alto valor agregado como el que fabricamos nosotros no se concibe sin un acervo tecnológico fuerte de quienes trabajan en la empresa. O sea, hay mucha ingeniería. Nada más para que se den una idea, nosotros se nos mide mucho la calidad, pero se nos mide la calidad. Han ganado premios ustedes, Sí, ¿verdad? nosotros hemos sido el mejor proveedor del mundo para John Deere 3 veces. Ay, felicidades. Somos la única empresa mexicana que lo ha logrado 3 veces. A Y, ver. y esto, nada más para que te des una idea, nosotros producimos debajo de 50 partes por millón de defecto. 50 partes por millón, el 1% son 10,000 partes por millón. Fíjate, pues felicidades y me da gusto porque esta es la gente de la laguna, la gente que trabaja, la gente que se avienta como ustedes en su momento. Y voy a una pregunta para después pasar con Miguel. La gente que trabaja contigo, mano especializada o falta mano de obra especializada o cuáles son las carencias de aquí en la laguna para las empresas. Mira, nosotros, eso yo siempre lo he dicho, el otro día estábamos, hace años, cuando estaba yo colaborando con el gobierno, estábamos en una mesa de amigos, estábamos todos industriales, nada más uno era hijo de industriales, los demás éramos hijos de comerciantes, hijos de lo que quieras, menos nada más uno, Ricardo Marcos era el único que era hijo de industrial, todos los demás éramos hijos de doctores, de agricultores. Y tú vas a Saltillo, son nietos de industriales. Vas a Monterrey, son nietos o bisnietos de industriales. Eso es una diferencia muy grande. Aquí en La Laguna hemos dado un giro muy fuerte del sector primario hacia el sector secundario, que es el de la industria, y por eso poco a poco hemos ido formando el capital humano. Nosotros, la empresa que tenemos, son pura gente de La Laguna, puros laguneros, nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, pero son gente que los une el conocimiento y la pasión y la curiosidad por producir, desde el obrero más sencillo hasta tu servidor, que soy el director. Eso es lo que nos une, esas 3 características. Y nosotros ahorita tenemos gente pues que se ha distinguido en su vida profesional dentro de nuestra empresa, gente que es reconocida por nuestros clientes, que todos son extranjeros, y son muchachos que salieron aquí de escuelas locales, del TEC de Monterrey, del Ibero, del TEC regional, nada más que nos hemos ido formando, preparando, y bueno, pues por eso se puede lograr lo que se logra, ¿verdad? Ahorita vamos a acabar con qué le falta a la comarca lagunera. Voy con Miguel. Y Miguel, tú empiezas, realmente eres muy muchacho, muy joven, empiezas con un nicho de mercado que no estaba aquí estudiado o puesto aquí en la laguna. Platícanos de tu empresa, que es de empaques, ¿verdad? Sí, bueno, el empaque realmente, cuando yo empecé, que fue en el 99, no había realmente una profesionalización en el empaque. Realmente había quien vendiera algunos de los materiales que eventualmente se usaban en el empaque, pero no había empresas que se dedicaran al diseño y al diseño del empaque de los productos y que hicieran también a su vez pues un análisis de costos, que al final de cuentas era lo que las empresas les preocupaba, ¿no? El empaque realmente, el impacto del empaque en el producto final es mínimo, pero muchas de las empresas no lo calculan, sino calculan más bien ven los impactos de lo que gastan en empaque por factura y no realmente por impacto en daño de sus productos principales. Entonces, al ver eso fue para mí una oportunidad de negocio. Yo soy ingeniero industrial y yo en aquel entonces no podía poner una fábrica, no tenía los recursos, tuve que empezar con la parte comercial, pero desde un punto de vista técnico o de ingeniería, que es buscar una manera en cómo llegar a satisfacer una necesidad de nuestros clientes desde un punto de vista técnico
en la venta de un material que finalmente era commodity en aquel entonces, ¿no? Eran materiales muy sencillos como... pues, ¿Qué usas? ¿Cartón o qué, bueno, qué sí, es? ya hoy hay muchos materiales, pero bueno, empezamos solamente con fleje, cintas, canelas y cosas muy sencillas, plásticos, bolsas. Pero ahorita ya realmente tenemos ya desarrollos ya de la mano de proveedores de talla internacional, empresas de ingeniería de Israel, de España, tenemos socios en Canadá, en Estados Unidos, y junto con ellos y con el desarrollo de materiales que nosotros inclusive ya fabricamos en Torreón, buscamos diseñar todo lo necesario para el empaque, desde donde el cliente termina la última pieza de su producción. Nosotros nos encargamos de ahí hasta que el material llega al camión donde se transporta, ¿no? Entonces ya manejamos todo tipo de empaque, desde cajas de cartón, fabricamos esquineros, centros de cartón, polietileno espumado, nuestro fuerte es en los materiales plásticos, ¿no? Entonces, Un consejo para los muchachos jóvenes. que no hagan caso cuando les dicen que no se puede, definitivamente. Yo a veces cuando preguntan si es difícil ser empresario, pues más bien todo parte de un momento en donde tomas una decisión, pero realmente no veo que es difícil para alguien que tiene el perfil y para alguien que tiene totalmente la intención genuina de serlo. ¿Qué consejo le daría? Si lo ven realmente como parte de su naturaleza, el no arriesgarse es arriesgarse. El no arriesgarse es perder. José Antonio, ¿qué consejo les darías a los muchachos? Bueno, primero que se preparen bien. Vivimos en una era que es completamente diferente a la que les tocó vivir a mis papás, o que es el equivalente a los abuelos de los muchachos ahorita. Antes, con que se estudiara con echarle muchas ganas salían adelante, con estudiar una profesión, aunque fueran malos los doctores y los abogados, todos salían adelante. Ya no, eso ya se acabó. Ahorita lo que hagas tienes que ser un profesional, tienes que ser muy profesional. La globalización, la exigencia global nos permite ser excelentes, nos exige ser excelentes en todo lo que hacemos. Entonces, pues te digo, conocimiento, pasión y curiosidad. Prepárense bien, muchachos. Cuando estén en la escuela, no nada más se pongan a sacar los exámenes, salir adelante. Realmente, aunque a veces no se va reflejada en la calificación, aprendan lo que le están diciendo. Otra pregunta que es clave para nosotros. ¿Qué nos falta como comarca lagunera? ¿O qué podemos hacer para que esta comarca resurja como antes? Miguel. Híjole, yo creo que el sector empresarial, yo creo que de nivel local o regional ha salido adelante aún y sin apoyos de ningún tipo, pero creo que sí hace falta mucho facilitar esas intenciones de gente que no necesariamente tenga que ser una inversión extranjera. Hay mucha gente que emprende, que quiere emprender, y que muchas veces no es ni siquiera un factor financiero el que le hace falta, sino facilitar las cosas. O Entonces, sea, por parte del gobierno. Por parte del gobierno, definitivamente sí, y de algunos sectores descentralizados también, que también ayudarían mucho, porque hay mucho desconocimiento. México, la Ciudad de México, yo participo en un comité de evaluación de un fondo de inversión en la Ciudad de México, y se ve una diferencia abismal en cómo hay canales para aquellos que realmente tienen una intención y una posibilidad de emprender algo diferente, encuentran financiamiento, encuentran apoyo y encuentran caminos. Hay mucha gente buscando ese tipo de apoyos. Yo creo que aquí le falta más trabajar en el sector de inversión regional. José Antonio. Bueno, definitivamente lo que menciona Miguel es muy importante. Cuando a mí me tocó estar de secretario de Fomento Económico eran otros tiempos, había que traer inversión de fuera. La inversión en el mundo ya se acomodó, Marisa, o sea, ya lo que se acomodó. Ahorita hay que hacer lo que hacen los europeos, hay que a ese empresario que ya brincó lo más difícil, a ese empresario mediano, hay que apoyarlo.
Y desgraciadamente ahí sí nuestro gobierno federal, más que los estatales, se ha quedado corto. Somos el país donde ya nos quitaron de prestaciones aceleradas, donde no están los créditos, ni los programas, ni los incentivos, el venture capital que lo promuevan. Ese es donde necesitamos una ayuda. Y yo sí quiero hacer un comentario. Los laguneros somos muy trabajadores, somos muy amigueros, somos una sociedad muy padre, pero nos quejamos demasiado de nosotros mismos. Torreón no está tan mal. Váyanse a vivir a otra ciudad. Yo viví en Saltillo 6 años. Se vive mucho mejor en Torreón. El ambiente social, los clubes, los hospitales, todo lo que tenemos en la comarca lagunera. Y una gran ventaja que tiene la economía de la comarca lagunera es su diversificación. Vean, está la agricultura, la minero-metalúrgico, la metalmecánica, los comercios, los servicios. La laguna, ahí va. Y una gran fortaleza que tiene la comarca lagunera es que el grueso de las inversiones, si las sumamos todas que se hacen en la región, son de gente de aquí. Sí. No vivimos como el mismo Saltillo vive de inversión extranjera. No, y de inversión extranjera. ¿Sí? Aquí no, aquí tú ves, sí han venido inversión extranjera y es necesarísima, pero tú ves lo que está creciendo los medianos, todo lo que estamos creciendo, los fraccionamientos que se han hecho. Torreón es una ciudad que tiene unos fraccionamientos preciosos, es inversión local. Y lo que tenemos que hacer, y ya con esto me despido porque ya vamos a corte, pero sí me queda un buen sabor de boca en el sentido de que vamos por el buen rumbo, tenemos que trabajar más, exigir más y para salir adelante, seguir con nuestras universidades también apoyándolas. Claro. Que nuestra gente no se vaya de aquí, porque es increíble que nosotros, ya sea el gobierno, los padres, les pagan toda la carrera y luego los muchachos se van a otro estado. Imagínate, es una inversión que dejamos de tener nosotros. Claro. Entonces, tenemos que trabajar muy en conjunto. Yo les doy las gracias a Miguel Ruiz, a José Antonio Murra, por estar con nosotros, por platicarnos sus experiencias, gente de La Laguna. Y les recuerdo, las historias de nuestros amigos están en este libro, Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. No se vayan. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos en este tema tan interesante que es la industria y las vías de comunicación, el transporte. Y me da mucho gusto recibir aquí en este programa a Jorge Guajardo, que es fabricante de una industria que tiene muchísimos años, que es la peletería, que ahorita nos va a platicar, y a Gustavo Garza Leal, que él es el de transportes. O sea, todo lo que hacen los industriales, pues bueno, tendrán que ir con Gustavo. Ahorita nos va a platicar qué es lo que hace. Y bueno, pues empezamos. Jorge, platícanos de una industria que es fascinante y que inicia desde los 30, ¿no? Sí, no sé exactamente cuándo empezó esta empresa. Yo tengo un calendario de mi padre de 1938, entonces debe haber empezado por ahí en los 30, ¿verdad? Entonces desde entonces, pues heredamos nosotros la tradición y seguimos con el negocio que es de cuero y de piel. ¿Pero qué es lo que hacen? Nosotros fundamentalmente recolectamos cuero y piel en diversas ciudades, le damos un tratamiento primario y lo mandamos para su terminación a las principales ciudades en la República que trabajan ese tipo de cueros, que es donde está la industria de la piel, que es Guadalajara, León, Guanajuato y la Ciudad de México. Ahora, me imagino yo, digo, tú eres industrial, pero aquí hay muchísimas vacas, ¿no? Han de sobrar cueros, ¿no? ¿O no? Bueno, México es deficitario en piel, en cuero. Entonces, nosotros por ahí cuando empezó lo del TLC en los 90s, empezamos a hacer importaciones de cuero y de piel, principalmente de Estados Unidos.
de tal manera que ahorita un 60 hasta un 70% de lo que vendemos es de cuero y piel de importación. Fíjate, pero ¿cómo? ¿Y eso Sí. por qué? Pues cambió el mercado, hay requerimientos más grandes de piel, por ejemplo. Pues sí, la población es ahorita, ¿cuántos somos? 120 millones, ¿no? Sí. Todo México. Somos como de alrededor de Que usan 120. zapatos y usan cintos y... Hay mayor poder adquisitivo, de manera que pueden utilizar zapatos de más calidad, que ya sean de piel, no de plástico o de hule. Y por otro lado, la industria automotriz empezó a trabajar más fuerte las vestiduras de piel. Ya muchos automóviles vienen con vestidura de piel. Y estamos exportando mucha vestidura de piel en forma de automóviles o para que la armen en otros lados. Entonces eso vino a hacer crecer la demanda en el país. Bueno, pues eso está bien porque eso nos beneficia también. Ahorita seguimos contigo. Yo le quiero decir a Gustavo que tu historia y la tuya también, que están en este libro, lo vuelvo a repetir, en Familias Centenarias, interesantísima. Tu familia viene de Nuevo León, pues los de ustedes tuyos también, ¿verdad? También. Bueno, los míos también. Ah, mira. Hay mucha gente de Nuevo León, pero mucha gente de todos lados aquí. De todas partes sabemos. Pero empiezan con una pasteurizadora, la pasteurizadora Lerdo, ¿no? Mi padre empezó a venir a la comarca lagunera en los años 73, 74. Vivíamos en Monterrey. Había aquí un negocio de pasteurizadora y enfriadora de Lerdo, que básicamente se enfocaba en aquellos años en la captación de leche para llevarlas a la ciudad de Monterrey y en las pasteurizadoras de Monterrey, allá envasarla y venderla. Y mi padre empezó a venir a dar la vuelta a esa planta, a esa pasteurizadora, a revisar, era socio él de esa pasteurizadora, a revisar todo. Llegó un momento en que ya nos trajo a toda la familia. Y así fue como empezamos. ¿Cómo nace esta empresa de transportes? El negocio de transportes empezó en el 89, cuando estaba Salinas de Gortari de presidente. Hay mucha gente que habla muy mal de Salinas, pero trajo cosas muy buenas. Entre las cosas buenas que trajo fue que liberó el transporte. Antes era un tabú el sacar placas federales para poder transportar mercancías en el país. Era como un tipo de concesión, como sindicato, algo ahí. Salinas de Gortari quitó todo eso y yo en el 89 se fundó Transportes Garza Leal, que yo empecé a trabajar con mi padre desde el 84 en el negocio de la leche. Y pues mi padre vendía leche en pipas puestas en la Ciudad de México, entonces desde ahí empezó un poco el cariño por el transporte, por los camiones. En el 89 empezamos con 2 camiones a transportar primero envase, a traernos el envase para nuestra pasteurizadora. Y con el tiempo ya después se cambió, lo fui cambiando hasta estar en puro alimento. Sí, Ahorita pero ahora ya esa pasteurizadora ya cerró y se dedicaron nada más al transporte. Sí, se hizo a un lado y nos dedicamos al puro transporte, hasta la fecha. No, pues súper interesante. Aquí a lo mejor ustedes van a hacer negocio ahorita. Con Ya toda la estamos gente No, que- de hecho lo hacemos, ¿Ya ya sí? trabajamos. Ya trabajamos, trabajamos en varias cosas juntos. Sí, ya trabajamos Bueno, en varias cosas. La pregunta obligada que le estoy haciendo a todos ustedes es, ¿qué hacemos o qué consejos les podemos dar a los muchachos jóvenes que empiezan, salen de su carrera, no tienen trabajo o les dan trabajo con unos sueldos muy bajos realmente? Y bueno, ¿qué necesitan los muchachos para salir adelante? Un consejo primero, Jorge, y luego Gustavo. Claro. Pues yo lo que les aconsejo o sugiero es que se preparen, que tengan la mejor preparación académica y que se preparen también para el cambio, porque el mundo ahorita está cambiando tan rápido, lo vemos con las grandes compañías como Kodiak, que era un ícono en el mercado y está ahorita
prácticamente al 10% de lo que era, y lo estamos viendo también con los grandes centros comerciales, con la entrada de las ventas por internet, pues les han ganado mercado tremendamente. Entonces lo que tienen que hacer los muchachos es prepararse académicamente y prepararse para cambiar. Eso es lo que yo les sugiero. Y si son ellos cabeza de cambio, mejor. Pues maravilloso, ¿verdad? Coincido con don Jorge, lo principal es estar bien preparados. Ya manejar 2 idiomas no es un lujo, es una necesidad. Y si se pueden ya hasta 3, pues 3 idiomas para empezar. Otra es pues la innovación. Yo soy de la idea de que pues, estamos al lado de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo hasta ahorita. Crear o buscar algún nicho, alguna necesidad, algún producto en el que se pueda fabricar o se pueda hacer y tratar de pegarle, de venderlo o de producirlo. Vaya. Ahora, la comarca lagunera, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué necesitamos para salir adelante con tanta gente que está saliendo de universidades, con mucha gente que no tiene empleo también? O sea, ¿qué necesita la comarca lagunera? Jorge. Yo creo que la comarca lagunera necesita un apoyo gubernamental muy fuerte. De hecho, el gobierno federal y el gobierno estatal nos ha tenido olvidados siempre. ¿Se acuerdan de nosotros nada más para el cobro de los impuestos? Nada más. Y luego no nos regresan ni siquiera lo que nos corresponde. Entonces, eso ha causado que la comarca lagunera o Torreón en lo particular se haya quedado atrás de otras ciudades de la República. Yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar por los 70, pues Torreón era de las ciudades con más empuje, de las ciudades más bonitas, de las ciudades que tenían mejores vialidades, mejores industrias en la República. Y ahorita si regresamos a esas mismas ciudades que visitaba yo por cuestiones de trabajo y otra vez por cuestiones de viaje, nada más de placer, pues te encuentras con que no, ya estamos menos bien que ellos, vamos a decir. Por otro lado, ahorita a lo mejor estamos en algo que se puede convertir en un círculo virtuoso. Hay ya mucho empleo en la región. Entonces esto puede hacer que suban los sueldos, que la gente pueda ganar más, que pueda comprar más cosas y que podamos vender más todos, que eso sería el círculo virtuoso donde nos iría bien a todos. Más apoyo o apoyo más bien de parte de los gobiernos estatales. También yo en lo particular siento que aquí mismo los laguneros, llámese una persona de Lerdo, una persona de Gómez Palacio, una persona de Torreón, siento como que existe algo de división. Oí uno comentarios de que vives en Gómez, vives en Torreón, o sea, cuando realmente es lo mismo. Es lo mismo. Empecemos por ahí. Sí, una zona metropolitana que tiene que ser Empecemos fuerte. por ahí. A nosotros mismos a creernos y a saber que estamos en una misma parte. Y ya después volteamos a ver por otros lados para crecer. Claro que sí. Bueno, y porque que primero haya tenemos que unirnos. Aquí Sí. como yo veo más uniones en otras ciudades. Si alguien va a construir, le hablan al ingeniero civil de ahí de la zona o algo. Todo Como ese en tipo de Monterrey, apoyo. Como en Monterrey. Monterrey así. Se protegen mucho entre ellos. Y es lo que, yo creo que sí es lo que tenemos que hacer aquí Sí. Sí, falta. Y darle su lugar a nuestra gente, hombre, pues Sí. ¿cómo? Sí. O sea, quitarnos envidias, quitarnos ese rencores. Es una zona metropolitana y tenemos que ser fuertes todos. Y se acabó. Y nuestros gobiernos deben de trabajar en unión. En unión. Y para salir adelante, si no, sí nos vamos a quedar cada vez más para atrás, más para atrás. Sí, porque como dice, la competencia es durísima y hay otros estados que nos están rebasando, ¿no? Sí, sobre todo el Bajío,
la zona de San Luis Potosí, todo eso. Ahora estamos en una zona privilegiada aquí. Usted ve uno el mapa de la República y la laguna está geográficamente en una... A la mitad. A la mitad de todo. Para Chihuahua, digo, por eso la revolución... Era muy importante sí. el que tener controlada la laguna. Sí, claro. Así Bueno, porque había mucho dinero y también porque pues estratégicamente claro, se movían para muchas partes. Entonces, bueno, pues hay que volver a seguir con esto de la unión del lagunero. O sea, sí, dejémonos de que Gómez, Matamoros, San Pedro, hombre, somos laguneros. Somos Vámonos laguneros. Sí. A unirnos y a salir adelante y que lo entiendan nuestros gobernantes también, porque eso va a ser el cambio. Y yo les invito a que las historias que hemos estado viendo se encuentran en este libro, Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su Historia, donde está padrísimo porque se ven 3 o hasta 4 generaciones de gente lagunera. Y bueno, pues yo me despido y les doy las gracias a Jorge Guajardo, a Gustavo Garza Leal, que vinieron aquí a platicarnos sus experiencias y que mira, algo va a quedar, estoy de acuerdo. Y felicidades por sus empresas, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ti, Marisabel. ¿Puedo agregar algo? Claro. Quiero felicitarte. Siempre que sé de ti, traes algo bueno para la laguna. Y esto se me hace maravilloso, ¿verdad? Es un reconocimiento, inclusive una forma de conocernos, los mismos que estamos aquí en la laguna, ¿verdad? De conocernos y volver a lo que estamos platicando ahorita, de unirnos, ¿verdad? De saber. Sí. Ahora, si quiero decirles, no me quiero llevar el mérito porque la idea original fue de Juan Gramillo, del ingeniero Juan Gramillo, y me invitó y me encantó la idea, así que yo le di seguimiento, pero la idea es de Juan Gramillo y así que bueno, ingeniero, pues felicidades. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy amable. Llegamos al final de nuestro programa. Les agradezco el haberme acompañado en este viaje sobre la historia del transporte y de la industria en nuestra comarca. Los espero la semana que entra en Familias Centenarias, Pilares de la Laguna y de su historia. Es una cita, no falte. Gracias.